Bienvenidos a este video, esta nueva forma de evangelización que de ahora en adelante estaré con ustedes. Esto nace por la necesidad de querer cambiar un poco la visión de lo que tenemos de Dios. Es decir, cómo miramos a Dios, cómo tú miras a Dios. Nos han mostrado a un Dios que está lejano del que nos mostró Jesús. Nos han mostrado un Dios que no corresponde al Dios amor del cual nos habló y del cual nos explicó y del cual predicó Jesús. Pues pareciera que sí. Ahora desarrollo esta idea. Este video nace de la necesidad de querer cambiar la mirada que tenemos de Dios. Creo que nos han vendido a un Dios por allá lejano, por allá en medio de las nubes, a un Dios justiciero, un Dios que lleva un lápiz y un cuaderno y está pendiente de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros digamos, de lo que nosotros pensemos. Es un Dios que no nos deja ser libres. Es un Dios que está pendiente de nuestros errores para anotarlos y dizque llevarnos a un sitio, el cual que también se inventaron, que lo llaman infierno, del cual Jesús nunca habló de eso propiamente, porque querían darnos a conocer una imagen totalmente distorsionada de Dios. Si tu Dios es un Dios juez, tenemos que cambiar esa idea. Jesús nos predicó a un Dios amor, a un Dios cercano, a un Dios que se hace Abba, papito. Por lo tanto, cuando alguien va a conocer a otra persona, si hay otra persona que nos lo presenta, según esa experiencia que tenga, así nos habla. Mire que le presentó a fulano de tal y es una persona seria, buena, compañera, colaboradora. Pero si tiene sentimientos un poco ajenos, entonces va a decir que es egoísta, cuidado con pilas, y nos previenen. Pareciera que esa misma idea nos han vendido de Dios propiamente porque algunas confesiones religiosas, algunas iglesias están interesadas por otra cosa, y eso es por el Dios dinero. Nos quieren vender otra cosa y por lo tanto nos alejan de la verdadera experiencia de Dios. ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Lo ves como a alguien que está por allá y muy lejano, o lo ves como a alguien que te ama? Vamos a basarnos en la Escritura, vamos a basarnos en la palabra de Dios, y desde ahí vamos a ver que Dios es amor. Dios es alguien tan cercano que se hizo uno de nosotros, como dice Pablo a los Efesios. Nació en un establo y vivió como uno de nosotros y nos enseñó la paternidad de Dios. Y lo primero que nos dijo es que Dios es papá, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es amarnos. Si alguien tiene la experiencia del amor, seguramente eso es lo que va a expresar. Pero si alguien tiene la experiencia de ver a un Dios como un juez, eso es lo que va a expresar. Miedo, inseguridad. Va a ser una persona que no va a actuar libremente, propiamente, porque esa experiencia de Dios no lo deja. Además, esa persona con miedos nunca va a ser feliz ni va a dejar ser feliz a alguien. Miremos en la experiencia de los esposos. Si alguien dentro de la pareja no se siente bien, no se siente agradable, propiamente porque su mente, su corazón no lo deja por la imagen que tiene de Dios, pues no va a dejar tampoco experimentar la experiencia del amor de Dios. Si esa persona no se ama, pues ¿cómo va a amar a los demás? Que es el segundo mandamiento, amar a los demás. Los va a ver como un estorbo, como una competencia. Propiamente porque está viendo a Dios como un juez, como alguien que está ahí. En la imagen popular nos han vendido a un Dios como un ojo que está pendiente de nosotros para mirar a ver qué hicimos, qué pensamos, y eso no es Dios. Dios es amor,
que se hace presente todos los días. Pero para cambiar esa imagen tenemos que hacer un proceso de conversión. Conversión significa cambiar de mentalidad, cambiar de camino, cambiar la forma como te han vendido a Dios. Y para eso nos vamos a basar en la Sagrada Escritura. El proceso de conversión o convertirnos no significa aumentar nuestra vida espiritual en el sentido de ponernos a rezar más y rezar 10 rosarios y hacer vísperas y completas y los 1000 Jesús y pagar un poconón de misas, sino ahí lo que estamos haciendo es quizás si pagamos misas aumentando las cifras de algunas comunidades de fe, las cifras económicas, pero no estamos teniendo verdadera experiencia de Dios. Convertirnos significa cambiar de mentalidad. No por el hecho de que nosotros aumentemos nuestros rezos, vamos a aumentar la experiencia del Señor. Una cosa es rezar, una cosa es repetir oraciones y otra cosa es verdaderamente entrar en un diálogo con Dios. La oración, ¿qué es? La oración es la experiencia que se hace con el Señor Jesús. Es un diálogo, no un diálogo cualquiera, como a veces nos lo han enseñado. ¿Qué cosas nos enseñan? Como cuando llegamos a visitar a alguien. Saluda, desear el bien y despedirse. No, eso no es un verdadero diálogo, y así nos han enseñado en las oraciones, como si fuera un saludo y desear el bien para mí, para mi familia y despedirnos. No, eso hace parte a la religiosidad popular. Un verdadero camino de conversión significa donde yo le abro mi corazón a Dios y lo dejo actuar. Pero un Dios que me ama, un Dios amoroso, un Dios que me guía, un Dios que está atento a ver dónde yo tengo mis inseguridades propiamente para darme seguridad. Esa es la versión de Dios. No un Dios que quizás totalmente tergiversado. No entre cuando más se tienen rezos, se tiene verdadera experiencia de Dios. Los seminarios, los conventos y muchísimos otros sitios, las empresas, están llenas a veces de religiosidad popular. Pensemos ahora en tantas empresas que llevan sus carros a bendecir porque llegó el momento de la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Y cómo actúan estas personas con la gente normal? Pensemos en las personas que se dedican al transporte de gente, los así llamados buceteros o taxistas, y están ahí echando pito y haciendo ruido el día de la Virgen del Carmen. Y el resto de todo el año están maltratando al cliente. ¿Usted cree que eso es una verdadera experiencia de conversión? Pero ellos creen que si no hacen eso, entonces van a tener mala suerte. No, la conversión no tiene nada que ver con suertes. La conversión es la experiencia de Dios. Dios no es alguien milagrero, y por eso tú puedes tener a Dios como alguien que cumple tus agüeros. Si no llevo mi carro a bendecir, entonces me puede ir mal. Y no, eso no sucede así. Si Dios te bendice, bendice todo tu camino. Pero ¿de qué depende de que el Señor te bendiga? Pues si tú abres el verdadero corazón a Dios, abres el verdadero amor para ti, para los demás y por supuesto para Dios. Eso es conversión. Porque si tú vas y pagas misas y pagas al pastor y haces sacrificios y los 1000 rosarios y la sangre de Cristo y eso, y solamente queda de boca para afuera, eso no sirve para nada. Tu visión, tu mirada de Jesús o tu mirada a Dios es totalmente equivocada. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Por lo tanto,
la mirada, nosotros somos lo que miramos. Si tú miras a Dios como un Dios amor, tú amas fácilmente. Pero si tú miras a Dios como un Dios vengador, tú tienes muchos resentimientos. Y tú tienes ganas de también vengarte, y de diente por diente y ojo por ojo. Entonces, veamos a Dios de manera diferente. Miremos cómo Caín ve a su hermano Abel. Eso lo encontramos en las primeras páginas de la Biblia. Y lo ve con ojos de envidia, porque él cree que Abel es un obstáculo. Si no fuera por Abel, pues Dios lo miraría a él con otros ojos. Y por eso, como ve a su hermano como un obstáculo, como él, como Caín, no experimente el amor de Dios, como Caín ve que los demás sí sirven, en este caso Abel, y él no, como tiene una autoestima tan baja, por eso se atreve a planear la muerte de su hermano. Y no solamente eso queda allá en las primeras páginas de la Biblia, también se hace presente hoy. Pensemos en cuántos con baja autoestima, con visiones diferentes del amor de Dios, compiten. Piensen en algunos sacerdotes, en algunos pastores o en gente normal que cree que porque alguien más habla de Dios, ya es una competencia. Ya los demás se fueron. Ya no. Si alguien ve al otro como una competencia, no está viendo el verdadero amor de Dios. El otro no es una competencia, el otro es mi prójimo, al que yo debo de amar, al que debo perdonar, al que debo de acoger, al que debo de dejar ser él mismo. ¿Por qué yo tengo que imponerle al otro que sea como yo quiero? Y eso era lo que quería hacer Caín. No lo veía como con ojos de bondad, lo veía con otros ojos, porque había intereses particulares en él. Por lo tanto, si alguien, tú, en tu comunidad de fe, no ve que te están brindando el verdadero amor de Dios, ahí no es el lugar. Miremos más adelante cómo Abraham ve a su hijo Isaac. Pero antes de eso veamos la actitud de Sara con Agar, su esclava. Sara es la esposa de Abraham y entonces ella es consciente de su esterilidad y por eso le dice a Abraham: Abraham, acuéstate con Agar, mi esclava, y así tendrás descendencia. Y así sucede, y entonces nace Isaac. Pero miren la maldad de esta mujer, Sara, una mujer que aparentemente aparece como buena, piadosa, llena de Dios, y no, una vez ve que Agar es bendecida, entonces ella siente también la misma envidia, y entonces hace que Agar se vaya y priva a este niño de que experimente el amor de su papá, de Abraham, y entonces la despacha y le forma problema a Abraham. No acepta que el otro también tenga la bendición de Dios. La envidia la corroe. Es una mujer peligrosa, hasta tiene malos pensamientos sobre Agar. Ahora sí vamos en Abraham. Él ve a su hijo único, el deseado, aquel que el Señor le da y lo ha bendecido, pero lo ve con unos ojos muy posesivos. Él es muy posesivo respecto a su hijo Isaac. Y entonces, para quitarle eso, el Señor le dice: Abraham, entrégame a tu hijo único. Menos mal, Abraham tiene
esa actitud de entrega y va al monte y lo ofrece. Y el momento en que sube el brazo, extiende el brazo para sacrificar a su hijo, Dios suscita un ángel y le detiene la mano, y entonces pues ya no sucede ese sacrificio, sino porque Dios entendió que Abraham obedeció su palabra. Entonces, a lo que voy es de que a veces no dejamos ser al otro lo que él tiene que ser. Abraham es tan posesivo de su hijo Isaac que es acá, bajando del monte, cuando Isaac ya empieza a ser lo que es, una persona totalmente independiente, y entonces es bajando del monte cuando él se puede esposar, cuando él consigue esposa, cuando él toma sus decisiones, cuando él es consciente de sí. ¿Por qué? Porque antes su papá no lo dejaba. Lo tenía tan protegido que eso no es dejarlo crecer. ¿Con qué mirada ve David a la mujer de Urías? Es una mirada lujuriosa, ¿verdad? Recuerden allá cuando David, en medio de su día normal, ve a la esposa de Urías y entonces la quiere para sí, porque la de los demás, la esposa de este pobrecito Urías, también la quiere tener. Tenía varias mujeres, pero quería tener otra más. Para eso se vale de muchísimas cosas. Mata a Urías. ¿Qué mirada tiene David en su corazón? Es una mirada totalmente lujuriosa. Y se vale de cualquier cosa para hacer realidad esa mirada que tiene. Pero eso no es cuestión de hombres, porque usted puede estar pensando, no, eso es una cuestión de hombres. Pues también encontramos en Génesis 39:7 a una mujer que también ve con ojos lujuriosos a José. Y esta mujer seduce a José y José dice, no. Y entonces, ¿qué no? Y entonces se vale de mentiras para poder hacer realidad su sueño, y entonces hace de que a José lo encarcelen, lo castiguen. Y es una mirada de hombres y de mujeres, miradas lujuriosas. Son miradas que, a pesar de que las encontramos en la Biblia, no es que estén llenas de Dios. No están llenas de Dios. Y así podemos encontrar varias miradas. ¿Cuál es tu mirada o qué imagen tú tienes de Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú ves a Dios? Dios tiene una mirada sobre cada uno de nosotros de amor, una mirada en la cual nos bendice. Bendecir significa decir bien. Recuerden que hace un momento les dije que no porque se tenga más actividad religiosa, podemos así llamarla, significa que estemos llenos del amor de Dios. En este momento me viene a la mente una vez que una monja católica dejó el convento y entonces le comunicó a la superiora que dejaba el convento y le dio sus razones, y la monja quiso persuadirla para que no se fuera, pero más sin embargo ella ya tenía clara su decisión y se fue. Pues entonces esta monja superiora reunió a las demás y rezaron la hora tercera, la hora tercia, y después del rezo le comunicó a las demás de que tal hermana había dejado el convento, y sale por dentro lo que ella tenía de sí, deseándole el mal, deseándole que ojalá se arrastrara y fuera a pedirles perdón, porque fuera del convento no había vida. Y dejó ver todo su veneno y su maldición a esta hermana, que antes la llamaba hermana, ahora ya no es hermana porque no estaba dentro del convento.
Eso no es bendecir. Y llenar nuestra vida de rezos no significa tener una verdadera conversión, una verdadera vida espiritual. Una cosa es la vida espiritual y otra cosa es llenar nuestra vida de cosas que alguien nos propone, y por lo general en la iglesia. Decir bien significa hablar bien de, y el Señor habla bien de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar bien también de Dios. Y debemos dejar de decir que Dios es un Dios castigador cuando Jesús nos dijo que es un Dios amor. Por lo tanto, bendigamos al Señor hablando bien de Él, sus maravillas en cada uno de nosotros, sus bendiciones en cada uno de nosotros. Te dejo como tarea que coloques acá en los comentarios qué bendición ha hecho el Señor en ti. Bendición. O el Señor te ha bendecido o no te has dado cuenta de eso. Buen día para ti.